Reflujo y feminización de la voz. El enemigo de las cuerdas vocales o el enemigo de la voz se llama reflujo silente. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que tienen reflujo pero no lo sienten, pero sí que sienten que su voz no es óptima o que tiene un ruido o no se produce con normalidad. Este reflujo se llama reflujo laringofaringeo y es un reflujo que afecta directamente a la laringe, en sí afecta a las cuerdas vocales. De hecho, todos sus efectos producen irritación, picor, garraspeo, dolor de garganta, tos. ¿Y todo eso qué hace? Pues hace que la voz no sea óptima, que no sea clara y sobre todo que no sea bonita. Este reflujo a largo plazo lo que hace es producir esa irritación y produce una disfonía. ¿Por qué? Porque al tener una tos, una garraspera o un pico en la garganta nos va a producir una disfonía en la voz. ¿Qué pasa? Que la mínima irritación que tenga o el mínimo picor que tengamos en la garganta nos va a producir un poco de irritación y esa irritación va a producir un poco de inflamación en la laringe e inflamación en las cuerdas vocales porque la mucosa no está limpia. Entonces, ¿qué tiene que ver con la feminización de la voz? Pues tiene que ver mucho, porque si tenemos un poco de reflujo y tenemos un reflujo que es silente, que no lo percibimos, pero que al final irrita nuestras cuerdas vocales, puede hacer que tengamos un sobreesfuerzo después de finalizar la terapia de logopedia de feminización de la voz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estamos haciendo terapia de feminización de la voz estamos trabajando mucho la musculatura extrínseca de la laringe e intrínseca de la laringe. Entonces hacemos un poco de fuerza, ¿no? Y con este reflujo podemos llegar a tener una fatiga vocal que no nos conviene y que no nos facilita el trabajo para conseguir el tono agudo que necesitamos o para conseguir la voz que tenemos en mente y el objetivo que tenemos como rango frecuencial o la frecuencia fundamental. Es por ello que tenemos que ser muy exhaustivos si tenemos reflujo o si no lo tenemos. Por eso intentamos de que siempre cuando comenzamos la terapia de logopedia, después de la cirugía, o incluso cuando no hacemos cirugía y solo hacemos terapia de logopedia, que siempre cuidemos el estómago, ¿no? Y al final siempre mandamos medicación y hacemos un tipo de alimentación para que no tengamos una irritación en la laringe y no tengamos una inflamación en las cuerdas vocales que nos hagan que la voz no sea óptima y que nuestra musculatura no pueda trabajar lo que necesitamos. Por eso os recomendamos que cuidéis la alimentación, que miréis mucho todo lo del reflujo, porque va a hacer que si tenéis reflujo no tengáis la voz que queráis o la voz que pensáis que queréis tener o esa voz femenina que deseáis. Entonces siempre debemos de cuidar nuestra laringe, tenemos que cuidar nuestras cuerdas vocales y por eso tenemos que cuidar ese reflujo del que estamos hablando. Así que para trabajar la logopedia y la feminización de la voz necesitamos que nuestras cuerdas vocales estén libres, que nuestra mucosa esté muy bien, que no tengamos ninguna irritación en la laringe, que no tengamos disfonía, para que podamos trabajar todo y así podamos llegar al objetivo que deseamos, que es la feminización de la voz y una voz aguda.